diferente, ya caes en la simulación y entonces ya estás en una instancia diferente. Así es que mucho cuidado. Hay que hacer una planeación, pero que no esté, obviamente, violentando otras disposiciones, porque la propia planeación es lícita. Que no les venga a decir nadie que no se puede hacer. Mira, hemos tenido muchos años de que el gobierno dice, quien haga planeación, casi casi que es delincuente. Ejemplo, esquemas reportables. Quien tenga alguna forma que esté implementando de disminuir la base tributaria, de aumentar los plazos para pagar y de ocupar exenciones, eso es un esquema reportable. ¿Y qué es lo que todo el mundo está diciendo? Es que ya estoy en la mira de la autoridad y tal parece que estoy haciendo algo incorrecto. Y aunque la misma disposición me dice, no, 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 no estoy diciendo que estés haciendo algo ilegal, pero te recomiendo que no lo hagas. Bueno, pues entonces, o sea, la verdad es que lo están viendo como un paso a la evasión, a la defraudación y a la simulación de actos. Por eso los están queriendo ver de cerca. Y sin embargo, no es ilegal. La planeación no es ilegal, pero siempre y cuando esté bien fundamentada, bien hecho todo para que lo pueda yo evidenciar. Porque si no, además de que se queda a nivel de sueños y muchas veces no se aterriza, en muchas otras la implemento, pero no tengo los documentos y las partes soporte correctas, pues entonces se cae. La idea era buena, era lícita, pero no la lograste realmente mostrar cómo era. Y si no lo haces como era, se vuelve otra cosa. Ahí entra mucho esta palabrita de actos jurídicos inexistentes. No es que no existan en la práctica, en nuestro argot popular sí existen. Puede ser que yo tenga la construcción, por ejemplo, de una casa en el terreno de un amigo que me dio permiso de construir ahí. Yo construí mi casa, pero la verdad es que nunca va a ser mi casa, a menos que mi amigo me dé la legal propiedad de ese terreno, o por lo menos que reconozca que yo construí ahí y me dé ciertos derechos sobre la construcción. De otra manera, yo construí una casa, pero no es mi casa. Y entonces no voy a poder hacer valer con ningún título de propiedad esa casa. Y puede ser que hasta ni siquiera pueda yo llegar, obviamente, cuando se venda, a poder deducir esa casa porque no está a mi nombre. Y entonces estamos partiendo de bases falsas. Ahí hay un acto inexistente. ¿Cuál? El de la construcción de mi casa. Yo construí una casa, pero es de mi amigo, no es mía, porque quien construye en terreno ajeno no tiene la propiedad. Y entonces nunca voy a volver lícito esa operación a menos que se formalice un contrato de compraventa. Y ahí empezamos, pero ¿por qué le voy a comprar lo que ya construí si es mío? Porque lo hiciste mal desde el principio. Entonces hay que fundamentar todo en actos lícitos. Y los actos lícitos están en las leyes de origen, sobre todo en el Código Civil que habla de contratos, habla de muebles, de inmuebles, de operaciones entre familiares, de las obligaciones filiales y muchas otras disposiciones que son nuestra defensa, nuestro justificante de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y podemos hacer planeación en cualquier etapa de la vida de las personas físicas o de las personas morales, incluso desde recién nacidos o hasta antes de haber nacido, porque el Código Civil prevé que hay derechos que están adquiriendo incluso los bebés cuando están por nacer o cuando recién nacieron y que tal vez no tengan la capacidad de ejercicio, sino nada más la de goce y tengan que hacerse representar por otra persona. Eso es otra cuestión, no significa que no sean contribuyentes, que ahí vienen muchos de los errores que tenemos en planeación. Es que yo no puedo tener bienes porque soy menor de edad. Oyes, pero si tú los creaste, si a ti te los regalaron, sí los puedes tener. Es que el fisco va a decir que no es cierto. Es más, llegamos a inscribir al menor de edad y parece que cometemos un pecado. ¿Por qué? ¿Por qué vas a inscribir al menor de edad? Pues porque es necesario, porque tiene los bienes, porque es el que creó la idea, es el que tal vez hasta desarrolló el producto, el servicio. Ahora que hay muchas cuestiones que ellos pueden hacer. Y sin embargo, hay como que un rechazo a que sea lícito.
Y no si lo es, solamente que tiene formalidades diferentes hasta que cumpla la mayoría de edad porque no tiene completa su capacidad de ejercicio. Pero puedo realmente considerarlo desde siempre. Es más, un menor de edad puede ser un socio o accionista. Y más de uno me va a decir, no es posible. Claro que sí, solamente que él no va a poder por sí mismo ir a votar en las asambleas, porque no tiene todavía esa capacidad, pero sí puede asistir, sí se le puede oír y a través de su representante podrá manifestar lo que considere conveniente. Y muchas veces los menores de edad son más capaces que sus representantes. Claro que hay formas de que van a actuar y son sujetos de derechos y obligaciones, aunque sean menores de edad. Y obviamente en cualquier etapa. Incluso, aunque suene horrible, la planeación también se utiliza en el momento de la muerte, o antes de la muerte, o después de la muerte. Y son de los mejores negocios el planear la muerte. No porque me vaya yo a poner a asesinar a alguien, por favor, sino porque sabemos que en algún momento vamos a morir. Eso es normal. Y las transmisiones de propiedad por causa de muerte son de las que exenciones más interesantes tienen. Pero, nuevamente, no lo planeamos y nos morimos y entonces ya no utilizamos los beneficios. Suena muy cruel, ¿verdad? Pero es real, es parte de la vida la muerte. Entonces tenemos que cuidarlo. Como es parte de la vida que vamos teniendo pues mayores alcances, vamos estabilizándonos y de pronto va a llegar un momento en que decaemos. Tenemos que planear esa caída porque de pronto vamos a llegar a eso. Yo probablemente tenga 5 o 10 años de vida útil y de pronto, pues seguramente no voy a poder hacer lo mismo que ahora, no voy a poder cargar cajas, no voy a poder moverme con la misma facilidad. Tengo que planear esa época y tengo que planear tener los recursos, incluso los beneficios que me van a dar esos años, incluso los beneficios que yo le puedo dejar a mi familia para ahorrarles impuestos y para transparentemente transmitir el patrimonio. En la planeación entra mucho que ver con sucesiones, con herencias, legados, donaciones, que las donaciones son en vida y todas las demás son por causa de muerte. En cualquier momento y en muchas diversas gamas de actividades entra la planeación y en todas tiene una repercusión fiscal, de verdad que sí, por el ahorro de los costos o por la seguridad que me da los actos al ocupar la planeación. Desde que alguien se va a inscribir hasta la forma en que decidan cómo inscribirse, analizar las ventajas y desventajas, y va a depender mucho, no de que digamos en RIF, en reciclo, no, va a depender mucho de lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué está involucrado para que recomiendes uno u otro. Y va a incluir mucho, va a necesitar mucho, una proyección de resultados, un presupuesto, un flujo de efectivo a futuro para que podamos realmente evaluar el costo-beneficio. Va a incluir, obviamente, ver las claves de obligaciones, que sí, que no, el giro de actividad, va a incluir todo ese cuidado y protección que le puedo dar a la actividad, a los intangibles que se están haciendo, como registros de marca, derechos de autor, nombre comercial, lo que son las patentes, los modelos industriales y obviamente la capitalización de todos esos recursos que me van a dar recursos, sobre todo en la época en que ya no pueda yo hacer el trabajo físico o desde el principio si lo quiero o se los voy a dar a aquellas personas que considere que debo de proteger de la familia, hijos menores, esposa, esposo, depende de las situaciones particulares. Todo eso es parte de la planeación porque me da la seguridad, pero además me da la posibilidad de tener ingresos y de ir a tasas más bajas de impuestos incluso de capitalizar lo que ya trabajé, lo que ya fue mi labor y poderle cobrar a otras personas físicas o morales por ese tipo de bienes que ya tengo registrados. Y desde luego, el capitalizar ese esfuerzo y tener intangibles que estén trabajando para nosotros, aunque nos dé impuestos a pagar, siempre va a ser propositivo porque le estoy generando un valor agregado a lo que ya hice. Y no forzosamente es ahorro de impuestos, es obtención de mayores recursos, seguridad jurídica y transparentamiento de
la obtención de los ingresos y abato costos también de mis personas morales en su caso. Y sí, 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 ya sé que de pronto somos partes relacionadas, pero eso no es un delito. Eso también lo tengo que planear porque claro que puedo hacer actividades con mis partes relacionadas. Solamente tengo que cuidar los requisitos que están implementándome al respecto, ver topes, ver características para descomplicarme la vida y puedo decidir hacer una actividad o hacer 20. Puedo decidir estar incursionando en varios giros en forma independiente o a través de personas morales, a través de contratos como el fideicomiso, como la asociación en participación. Las combinaciones son infinitas. Así es que es muy importante no cerrarnos a las posibilidades. Muchas veces esas cerrazones porque somos muy perfeccionistas y leemos a medias las disposiciones legales. Esa es una súper recomendación. Yo sé que nos encanta comprarnos de esas agendas y de esas leyes bonitas que viene hasta con el título de lo que dice el artículo. Esas son las peores. ¿Por qué? Porque nos inhiben el leer, nos dejan una puerta falsa y lo que dice el título es un pedacito a veces de lo que dice el artículo y a veces ni lo que dice el artículo, porque puede estar mal. Y no leemos lo importante y ahí están los beneficios o ahí están los requisitos. Y cuando no lo leemos, no lo aplicamos ni en beneficio ni tampoco cuidamos el riesgo. Y entonces estamos actuando mal. Y cuando de pronto platicamos que hay este beneficio o aquel, ¿hay contadora dónde está? No, pues tiene 100 años que está en la ley. Pero ¿cómo? Yo nunca lo he leído. No, porque leíste los títulos. Y en los títulos no dice esos beneficios. Así es que hay que leer completo para que realmente podamos hacerlo. Pero hay momentos especiales para aplicar la planeación o digamos que cruciales para aplicar la planeación y darnos mayores resultados. Nacimiento, inicio de una actividad, cambio de actividad, crecimiento en la persona física en las actividades que va a tener, obviamente incorporación de una persona a una sociedad o creación de las sociedades. Todos esos momentos requieren no la planeación tradicional, sino hasta detenernos un poco más para analizar el proyecto y la situación específica y darle el toque particular que requiere. Por favor, personas físicas, no salgan corriendo con el notario a hacer una sociedad. Es lo peor que pueden hacer. Hay que salir corriendo con el abogado o con el notario, con el contador, perdón, para analizar qué quieren hacer. Y entonces buscar la figura societaria que más se adecue a lo que ustedes necesitan. Y aunque yo sé que les han dicho, es que es mucho mejor la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, la verdad es que no es cierto. Hay muchas figuras societarias buenas o tal vez ni necesitan figura societaria, porque ahí caemos en muchas simulaciones. Quiero hacer un negocio, pero no tengo con quién. Y ahí buscan que la novia, que el sobrino, que la mamá, y hacen su persona moral. Y es lo peor que pudieron haber hecho, porque ya entraron simulando actos. Ellos no querían entrar. Es más, tú les pusiste un supuesto capital que nunca existió y ya están adentro. Ya los metiste en más complicaciones a ellos y les limitaste su actuación y ya te metiste en una persona moral que lo que hagas lo vas a tener que compartir con todos. ¿Y para qué? Para poder vender, para poder fabricar, lo podrías haber hecho tú. Cuidado, métete con una persona moral cuando de verdad necesites unir capitales o esfuerzos, no nada más porque quieras vender. A final de cuentas, tenemos la sociedad de acciones simplificadas, que es una sociedad unipersonal, y tú lo puedes hacer solito, sin contaminar a nadie más y sin complicarte con compartir incluso hasta la propiedad de tus bienes. Así es que mucho cuidado. Así es que en cualquier etapa lo pueden ocupar, pero no se vayan por la puerta fácil y compren facturas o simulen actos o traten de ver las lagunitas legales que muchas personas que se llaman o se hacen llamar fiscalistas ocupan porque dicen, aquí hay una ranurita, yo me voy a pelear con el fisco y van a ver que gano y entonces les sirve.
Tal vez sí ganas, pero tal vez pierdes y si no al contribuyente le cuesta. ¿Por qué no buscas unas formas más transparentes para poderlo hacer? Y no es una buena situación apostarle a hacer algo más para comprar al auditor cuando llegue o para dar una mordida que pueda dejarte el camino libre. Tal vez te toque alguien que lo acepte, tal vez no, pero sea una u otra cosa, tú eres infractor. Y cuidar